Buenos días a todos. ¿Se oye? Hola, buenas, ¿se me oye a mí? ¿Y a mí? ¿A ti no? ¿A mí no? Hacemos una pequeña presentación de quiénes somos, de por qué estamos aquí y os agradecemos que estéis ahí muchísimo, así que qué menos que entreteneros al mismo tiempo que contaros cosas interesantes, ¿no? Presentación. Yo soy Susana Vallejo, escritora de... Yo la primera, así para... ¿Cómo es eso de que la burra delante, para que no os espante? Yo aquí, delante. Soy escritora de género fantástico, podemos decir, y es un gusto poder estar aquí presentando a José Antonio Cotrina. Que lo sepáis, me hace mucha ilusión y luego os cuento por qué. Y que cada uno se presente así, él solo también. Hola, yo soy el afectado, soy José Antonio Cotrina, el escritor del ciclo de La Luna Roja. Y pues estoy encantado de estar aquí, ¿no?, en esta primera edición del Celsius, tan bien acompañado. Y ahora paso a pasar el testigo, paso a pasar. ¿Os dais cuenta cómo los grandes escritores tienen esas frases maravillosas a estas horas de la mañana? Bueno, pues ahora que se presente mi archienemigo. Hola, buenos días. Yo soy Sergi Viciana, soy teórico de la literatura y archienemigo de aquí este señor. A notar que ayer me compré una espada. Parece que no se lo tomo muy en serio, pero es verdad, me compré una espada. Pero al margen No es de... verdad, te la compré Bueno, yo. sí, me la compro ella. Pero la sufriré yo. Pero al margen de que sea mi archienemigo, yo estoy aquí porque es que este cabrón escribe muy bien. Y cuando me enteré que tenían que presentarme dije, lo hago yo. Así disimulo un poco, digo, no, si no, en realidad no está tan bien. Bueno, como veis, nos conocemos desde hace bastantes años y esperamos que este ambiente festivo se os contagie para que podáis pasarlo bien. ¿Por qué estoy muy contenta presentando a José Antonio Cotrina? Cotri y yo nos conocemos desde hace, yo creo que más de 20 años, probablemente. Aquí delante no te acopes, por favor. ¿Qué dirá Gabriela? Escribo jóvenes y esas cosas no se hacen en público. Claro, hay gustos para todo, pero... Bueno, al tema. Nos conocemos desde hace más de 20 años porque empezamos juntos a escribir en entonces Abuelico, y la historia de la abuelica Susana, cuando no existía internet y esas cosas se hacían fanzines en papel, fanzines especializados en ciencia ficción, en fantasía y en terror. Y los autores, la única manera cuando empezabas de escribir, de darte a conocer, era escribiendo relatos en estos fanzines. Y empezamos en aquella época a escribir relatos juntos. Cotrina, como dice muy bien Sergi, es asquerosamente bueno escribiendo, escribe muy bien. Si queremos poner un eslogan a esta presentación o a Cotri, yo le pondría uno que se lo han puesto así muchas veces, que es el Neil Gaiman español. Y es cierto que su estilo oscuro y poético y a veces salvaje, pues es así. Así que yo pongo esa etiqueta porque me gusta y porque quien no te conozca, que se haga realmente una idea de lo bien que escribes y el estilo que tienes. Yo no le conozco mucho tiempo. La verdad es que le conocí, no sé si era una hispacón. Porque eres muy joven. Un tipo de sarao tipo esto. Y me compré el primero del ciclo de La Luna Roja, por lo mismo que uno se compra la mayoría de libros que los compramos en estos saraos, porque está el autor y así te lo firma. La sorpresa fue al leerlo, coño, esto está muy bien. Coño, esto está de puta madre. Está muy bien. Además, claro, me paso la vida leyendo textos intentando analizarlos literariamente y ver pues cómo está construido, cómo hace esto, cómo hace lo otro, y lo iba viendo y decía, cabrón, es que te estoy viendo lo que estás haciendo y aún así está funcionando. Cosa que no suele pasar. Normalmente si ves cómo te están intentando vender la moto, no te la venden. Y este le veía venderme la moto, decía, y lo veo, sé lo que va a pasar, y pasa y dices, ¡no! Sí, porque bueno, vamos a hablar del ciclo de la Luna Roja, que a quien le interese pues se puede encontrar en cualquiera de estas librerías, pero también hablaremos de otros libros y relatos de José Antonio y de su manera de escribir. Cuando dice esto, es porque ahora mucha gente a Cotri lo define como escritor juvenil, porque ha escrito otras obras que se han publicado en colecciones editoriales juveniles. Y el ciclo de La Luna Roja muchas veces también se vendía como literatura juvenil, pero claro,
Dices, bueno, es juvenil porque si nos atenemos a la típica definición de lo que mucha gente entiende por literatura juvenil, los protagonistas son jóvenes o niños. Sí, aquí tenemos un montón de niños y de jóvenes que van muriendo a cual de la manera más espantosa. Entonces, sí, claro, es juvenil, pero no es la típica literatura juvenil, es lo que os decía, ¿no? Es un estilo oscuro y asquerosamente adictivo. ¿Por qué escribes, José Antonio? ¿Y por qué escribes estas cosas? Yo creo que básicamente escribo porque me encanta contar historias. Esa creo que es la razón principal. Empecé cuando era un chaval, empecé como si fuera un juego a contar historias jugando y desde entonces estoy jugando, dándole vueltas a todo lo que se me ocurre. Estas historias rocambolescas de ciudades encantadas, de casas mágicas, de persecuciones y voy... Como cuando era un chaval y jugaba con mis muñequitos por casa, pues más o menos es algo parecido. Para mí escribir es un juego. Los muñequitos van cayendo, ¿no? Sí, van cayendo. Eso es algo que me suele comentar mucho la gente, ¿no? Me resulta significativo, porque todos los que habéis leído la saga... Ahora contamos un poco de qué va también, para que... Sí, pero el detalle de que en el primer libro casi no muere gente, pero aún así ya me estaban etiquetando como un asesino de masas en plan Martin, ¿sabes? Y bueno, a ver, yo lo llevo con orgullo, me hace esta gracia. No, pero es cierto que, digamos que hasta hace poco tiempo no estábamos acostumbrados a que los protagonistas de los libros muriesen, y más si son niños o jóvenes. Y... Hay una cosa que a mí me resultaba cuando era un chaval y leía historias, el hecho de que los personajes de esas historias murieran, le daba como un peso extra, le daba como una... Era un chaval, pero aún así le daba una profundidad nueva de, vale, están viviendo aventuras peligrosas, están viviendo aventuras que pueden causar esto, y eso le daba un valor añadido a... Sí, además es lo que solemos recordar. El gran momento de la historia interminable es cuando muere el caballo de Atreyu. Y todos lo recordamos, los pantalones ahí, no, pobrecito caballo. Es credibilidad cuando hablamos de literatura y hablamos de ficción, cuando leemos un libro como lectores, nos gusta creérnoslo y vivirlo. Y si realmente no es creíble que determinadas aventuras peligrosas, si realmente vives una aventura peligrosa, tienes muchas posibilidades de acabar mal. Ya no te digo muerto, pero probablemente te pase algo grave. Y si eso le pasa a los personajes del libro que estás leyendo, pues obviamente lo sufres y te lo crees más. Entonces ¿qué conseguimos como autores? Pues credibilidad. Y el lector que sufra, que es lo que mola. Crear empatía con el lector y en el momento más adecuado soltar el hachazo emocional. Hay un videojuego que se llama House of the Dead Overkill, que en un momento dado aparece un mega monstruo descomunal, enorme, que va a matar a los dos protagonistas. Está claro, se han pasado. Y se hacen como que se quema la pantalla y sale el cartelito antiguo de las pelis de cine de uy, lo sentimos, falta un rollo. Y la siguiente escena es los dos saliendo hechos polvo y diciendo tío, no puedo creer que lo hayamos hecho. O sea, o haces eso o los matas. A ver, Cotrina los mata. Cuéntanos un poco de qué va el ciclo de la Luna Roja, a grandes rasgos, por si hay alguien en el público que no lo sabe o allí al fondo y de repente le entra curiosidad. El ciclo de la Luna Roja es una aventura, es una historia de supervivencia y también es una historia de cambio, ¿no? De este paso de la madurez, convertirse de un chaval a adulto. Visto así puede parecer aburrido, pero es que yo sobre todo me quedo con eso, con la aventura. Tenemos a 12 chavales, cada uno de una parte de nuestro mundo, de la Tierra, que son engatusados por cierto duendecillo grisáceo que se llama Néstor Tull, para ir a Roca Barancolia, una ciudad fuera de este mundo. Exactamente, nunca se dice dónde anda, ¿no? Si es un universo paralelo, si comparte espacio con el nuestro. Pero la cuestión es que esta ciudad es una ciudad prácticamente en ruinas, con aire medieval, que está poblada de monstruos, de peligros, de riesgo por todas partes. Y estos chavales, este grupo de chavales, tienen que sobrevivir ahí como puedan hasta que salga la Luna Roja. No saben qué es lo que va a ocurrir cuando salga la Luna Roja. Lo único que saben es que tienen que llegar vivos hasta entonces. Y ese es el punto de arranque de esta historia, ¿no? No solo tenemos este grupo de chavales, también tenemos, entre comillas, los gobernantes de esta ciudad, ¿no? Los monstruos, porque de entrada pueden parecer monstruos, que la dirigen, que la gobiernan, y que para ellos estos chavales representan su última
esperanzas de que esta ciudad, un año la capital de un reino fabuloso y aterrador, pues logre resurgir de sus cenizas. Ahora está bastante tocada y estos chavales son los que tienen que salvarla. La cuestión es que no saben cómo. Bueno, aquí hay que comentar, para quien no lo haya leído, que por un lado el grupo de chavales, según llega a la ciudad, se va enfrentando a todos los peligros que se va encontrando. Por supuesto, evolucionan los personajes, la relación entre los personajes también es súper rica, y la relación entre los dirigentes de la ciudad o habitantes de los monstruos que llamas tú, pues también es súper interesante. Una guerra de poder, también hay historias de amor, y además los personajes son realmente todos como son muy sugerentes, tanto son imágenes mentales que se te quedan clavadas como lector en la cabeza y que no salen de ahí. Claro, si estás poniendo un mundo absolutamente lleno de magia, todo funciona con magia en Roca Barancolia, la única manera de conseguir verosimilitud es que los aspectos psicológicos sean realmente verosímiles, y es lo que hace. Un tópico de la fantasía es que aparece un duendecillo y dice: oh no, tú eres el elegido y tal, pues me voy contigo. O sea, no, niño, no te han dicho tus padres que no te vayas con desconocidos. Pues él hace eso, aparece un duendecillo y te convence. Malo, acabas en Roca Barancolia. Precisamente lo que hace aquí es romper con uno de los grandes, digamos, arquetipos o canons de la literatura fantástica, que es eso, el elegido. ¿Cuántas veces hemos leído en libros, y además nos gusta leerlos, o sea, todos tenemos que reconocerlo, que alguien llega y dice: no, había una profecía, o no es una profecía, es alguien que dices: tú has sido elegido para ir a este otro mundo paralelo y en tus manos tienes, y el héroe, allá voy. Y en este caso lo que hacen es engañar, Engañarnos, porque no puede mentir directamente este personaje que va reclutando a los chavales de esta historia, pero sí que los engatusa. Y además, bueno, hay un detalle en particular, que es que mientras está vendiendo la moto de que eres el elegido, de que aquí no vas a poder cumplir tu destino, tienes que venir conmigo, pues el buen hombre está fumando una pipa muy aromática que aturde bastante los sentidos de los chavales, que creen que están soñando, y entonces eso les facilita el persuadirlos para, vamos, que los droga, por decirlo. Además, hace algo que hacen nuestros políticos, que mentir no miente. No. Y esas cosas no hago, Simplemente no te dice toda la verdad, te da la información que él considera necesaria. Dice: es un mundo en el que hay magia. Pues sí, efectivamente, hay magia. Una magia que básicamente consiste en matarte y que sufras mucho. Pero él no te ha mentido, no te ha dicho: no, es una magia muy buena. No, hay magia. Hay seres maravillosos. Sí, maravillosos. Y quieren devorarte las entrañas, sí. No, es que la cuestión, otra de las premisas de la novela de arranque era coger algunos clichés de la literatura fantástica y usarlos y darles la vuelta, o pervertirlos, o mirarlos desde mi punto de vista, ¿no? Era algo también que me parecía muy interesante. Sobre también el caso de estos monstruos que digo que gobiernan la ciudad de Roca Barancolia. Al principio los presento y parecen monstruos de película clásica. Hay un hombre invisible, hay un vampiro, hay alguien que parece un zombie, o la mujer del saco. Y luego eso lo voy retorciendo, ¿no? Volviendo a los monstruos de alguna manera más humanos. A mí esos personajes me encantan, de verdad, me gustan mucho más que los chavales. Yo estaba deseando saber qué estaba pasando con los monstruos. Es algo que me suele decir la gente, pero yo creo que es que de inicio, claro, estos personajes son los que parece que tienen más historia, son los que parece que han vivido más, y a veces son de entrada más atractivos, claro, porque es un aporte de engendros muy peculiar, ¿no? Y claro, los chavales vienen de nuevas, los tienes que ir conociendo. Luego ellos también van cogiendo un peso, un cierto aspecto muy similar al que tienen los que van quedando. Los que van quedando. Pero además tanto, de verdad. Es una perversión de la famosa quijotización de Sancho. Es decir, si en el Quijote y Sancho empiezan siendo muy diferentes y se van contaminando el uno y el otro y acaban siendo muy parecidos, aquí al principio está esta cohorte de engendros que son malos y, coño, mira qué pinta tienen, cómo van a ser buenos. Y están los niños que son niñitos, pobrecitos. A lo largo de las páginas los niños van madurando, y eso significa que se van volviendo tenebrosos, que es la única manera de sobrevivir en esta ciudad. Y los monstruos, vas conociendo su background, vas conociendo su bagaje y vas diciendo:
Pobre Tico. Si es que... ¿Cómo serías tú si se te cayera el cuerpo a cachos? Yo también quiero hablar de los paisajes de la novela, de dónde te surgió la idea de una ciudad. Comentaremos ahora cómo es, pero de una ciudad como Rocabrancona. ¿De dónde te salió aquello? ¿Qué tienes en la cabeza, hijo mío? Para mí siempre es muy importante en las historias que escribo la ambientación, el lugar en sí donde ocurre la acción. La Casa de la Colina Negra, la primera novela Cargamento Juvenil que escribí, era la casa donde transcurre la historia, que era una casa que prácticamente estaba viva. Cuando me decidí a escribir esta saga, dije, bueno, voy a ir un poquito más allá. No solo quiero una casa, quiero una ciudad. Y de hecho hice una especie de filtrado de todas esas ciudades que yo había leído, que tanto me habían gustado ¿Cuáles eran? Pues así, de golpe, Los Invisibles de Calvino, que a mí me maravillaron. Luego, claro, todos los escenarios fantásticos que aparecen en los libros de Robert Howard, es que hay tantos que cuesta mencionarlos, Terramar, es algo que siempre me ha gustado mucho de literatura fantástica, ¿no? Cuando lees un libro y te presenta esa ambientación que hace que todo sea como más mágico, ¿no? Es ese escenario completamente, o si no completamente, bastante apartado de nuestro mundo real, lo que para mí engrandece a veces este tipo de literatura. Jack Vance, por ejemplo, sus escenarios también me parecían maravillosos. Y yo quería algo así en mi novela, quería una ciudad llamativa, una ciudad que impactara al lector, una ciudad que, llegado a determinado punto, dejara de ser el lugar donde transcurren los hechos y convertirse en un personaje. Y bueno, yo me he quedado orgulloso con el resultado, porque creo que al final es casi tan importante o más que los propios protagonistas de la historia, trasciende, que era lo que yo quería. Y luego también fue muy gracioso, ¿no?, intentar encontrarle un nombre a esta ciudad, un nombre que fuera mágico, y para mí es de Rocabrancona, una palabra bastante complicada de decir, de imaginar. La verdad es que me costó mucho trabajo dar con ella, pues creo que le casa a la perfección. Y no sé, creo que de toda mi creación hasta ahora, si tengo que elegir algo, es esta ciudad. Me encanta lo que he conseguido con ella. Dice el nombre de la ciudad, pero los nombres de los edificios principales e incluso los personajes tienen esta misma fuerza. O sea, el de Néstor es el de Miurgo, de Alta Baja Torre. A mí me parece un concepto brillante, es Alta Baja Torre. ¡Oh! Y este es mi archienemigo, me han ganado a Y no sabéis cómo me jode. Es que de verdad me gustaría que escribiera mal, me gustaría decir, es una mierda, no hay por dónde cogerlo. Pero es que escribe muy bien. Yo quizá tendría que contar una cosa divertida también para una revista especializada en ciencia ficción. Había una serie de relatos, yo pensaba que lo había escrito otra persona. Sí que leí un relato sobre, en una universidad, a alguien que aprende a leer entre líneas, y como que en nuestros libros, hay escondidas otras historias. Y yo dije, ¡oh, este relato es una pasada, pero ¿quién lo ha escrito? Y había sido Cotri, yo no lo sabía. O sea, realmente... De hecho, es muy bueno, porque por entonces yo colaboraba con esa revista, con la revista Catarsis. Entonces la gente envía relatos y los miembros de la revista pues los leen y deciden que se publica, que no. Y llegaron 3 relatos que eran a otro nivel, era otra cosa. Uno resultó que era de Mike Presley. Los leemos sin saber de quién son los relatos. Al que los recibe quita el nombre y así los vota sin estar influido. Pues había 2 que eran la bomba, eran espectacularmente buenos. Salieron, pues eso, elegidos estos 2 y el de Mike Presley. Y cuando nos dicen de quién son, vemos que los 2 más votados, los 2 son suyos. Claro, no puedes sacar una revista que tiene 60 páginas si metes 2 cuentos que además son larguitos de este señor, es que tienes toda la revista. Así que hicimos un número especial. Sacamos los 2 cuentos, una entrevista y un pequeño artículo que claro, me tocó hacer a mí. Y todo esto viene porque hay una cosa que a mí me fascina de él, no solo de este ciclo, sino de todo lo que he leído tuyo, y es el uso de los adjetivos. De hecho, el artículo aquel se llamaba José Antonio Cotrina, El oscuro señor de los adjetivos. Porque hay
una de las cosas que diferencia a un escribidor que llena páginas de palabras de un escritor es tomar conciencia de que lo que define el género de una obra no es la historia, sino es la forma de contarla. Cotrina utiliza muy bien los adjetivos. No utiliza muchos, utiliza los que necesita y los utiliza muy bien. Y el tono oscuro que tiene esta trilogía en concreto viene de eso, de los adjetivos que aparecen aquí y allá. Porque si no los usara así, al final dirían, bueno, pues la historia de unos chavales que llegan a un mundo mágico en el que hay peligros, con dragones y mazmorras. Tengo que reconocer que esos son adjetivos que dices que lo hago bien y te lo agradezco. Me costó aprender. Al principio creo que cometía un error que cometen muchos escritores, que es usarlos a destajo, de una manera muy exagerada. Hasta que me llamaron la atención sobre ello. Me dijeron, deja de intentar impresionar a la gente, deja de intentar enseñarles lo bien que escribes, y escribe, diviértete y no tienes que poner adjetivos por todas partes. Y desde entonces intento contenerme, intento buscar, a veces sale, a veces no, pero el adjetivo adecuado para cada situación, para cada descripción. Es para mí bastante importante dar con él, porque creo que así, primero, lo que es el tejido de la historia se engrandece y no le sobra nada y eres conciso y dices exactamente lo que quieres decir. Pero digo que es un proceso que a mí me llevó bastante tiempo aprender y todavía considero que estoy en él. Hay escritores que se mueren sin haber aprendido. Mira Antonio Gala. Bueno, aquí hay que mencionar ahí a mí una cosa que me encanta, que me parece que era Juan Ramón Jiménez, que, pero creo que era él quien decía, Dios mío, dame el nombre exacto de las cosas. Y realmente cuando escribes, el poder dar da igual, la palabra, el verbo, el adjetivo, que poniendo solo eso ya por su sonido, por las letras que contiene, por el significado, por todo, te confiere una sensación y cuando das con esa palabra, claro, si tú eres capaz de hacer eso a lo largo de todo un texto, ya no es solo lo que lees y la percepción de lo que es las sensaciones que estás produciendo en el lector. Entonces, yo a veces lo pienso, ¿no? Dame la palabra exacta, a ver dónde está la palabra exacta y así consigues crear. Cuando les cuentas que están gratificando, es eso. Es lo que hace mágico esto de la literatura, ¿no? Contar la historia de modo correcto. Cuando se consiguen hacer las dos cosas, yo es lo que intento, claro, ya es cuando te sientes de verdad escritor. Y Cotri además le gusta jugar con las palabras y se nota. O sea, tú lo lees, lo ves. Yo tenía un profesor que decía que si tú dices que en la puerta de tu casa hay un coche rojo, ¿por qué es rojo? Lo has dicho, no has dicho hay un coche rojo. ¿Qué importancia tiene que sea rojo y no azul? Cotrina domina eso. Si te está diciendo que la puerta de tal edificio era de caoba, tiene importancia. A lo mejor va a sacar el libro sin tú haber entendido la importancia. Pero si ha dicho que es de caoba y no de roble, es porque ha pensado y ha dicho, no, tiene que ser de esto. Por el motivo que él haya sido. Otra cosa es que tú luego como lector puedas entenderlo. Que eso a todos nos pasa. Entender una cosa y decir, pues no te entiendo. Puede ser por simple ambientación o por ejemplo, este mundo, como digo, es medieval, puede ser por eso, pero también puede ser, por ejemplo, esta saga, el ciclo de la Luna Roja, me costó como 6 años escribirla. Pero la cuestión es que los dos primeros fue sobre todo muy de trabajar la historia en la cabeza, ¿no? Tener una visión global del conjunto. Cuando consigues eso, cuando sabes exactamente qué es lo que quieres contar, aunque te falten tropecientas páginas para hacerlo, puedes ir creando el final de la historia desde el principio, colocar pistas, colocar detalles que a veces utilizas y a veces no. A veces son simplemente piezas para seguir dando ambientación, para crear el decorado de la historia. Pero luego en otros momentos hay cosas que al lector le pueden pasar en una primera lectura desapercibidas, pero que luego, una vez leída la historia, cuando lo lee otra vez desde el principio, dice, esto es por esto has metido esta espada aquí, o por eso este personaje ha hecho ese comentario, o por eso comienza así. Es que... Cuéntalo eso, cuéntalo del principio, cuéntalo todo. Hay un prólogo de esta novela que, eso fue un añadido a posteriori. El primer capítulo, en el primer párrafo de ese capítulo, ya lo cuento todo. Ya cuento de qué va la historia. Es algo que casi no se ve, lo puede pasar desapercibido, pero le hice
leitmotiv, qué es lo que va a pasar cuando salga la luna roja, ya está contado ahí. De qué va la historia. Y es algo que, no sé, me resultó gratificante hacer la que hacía. Cuando yo mandaba a la gente el primer borrador de la primera parte, yo les preguntaba siempre, oye, ¿qué crees que va a pasar cuando salga la luna roja? Y se lo preguntaba a bastante gente. No solo fue con el borrador, sino cuando ya estaba el libro estaba editado, había lectores que me mandaban correos dándome su opinión sobre el libro y yo les preguntaba, oye, ¿qué crees que puede pasar ahora? Y de toda la gente que pregunté, solo hubo dos que dieron con lo que iba a ocurrir, ¿no? Y me resultó gratificante, que algo que yo en el fondo creía que podía ser muy evidente, ver cómo no lo era tanto como yo creía y esperaba. Creo que era Chekhov el que decía que si en la página 2 de tu novela hay una pistola, antes de acabar la novela, la pistola se tiene que disparar. Por eso él. Y lo bueno es que la pistola te pasa desapercibida en Cotrina. Es lo que dice, pone un primer párrafo en el que te lo está diciendo, está ya clarísimo. Y cuando después relees por segunda vez el libro, lo lees y dices, coño, si me lo has dicho. Pero la primera vez no lo ves. Y realmente es bastante evidente una vez lo sabes. Chicos, es casi la hora, así que yo os pasaría la palabra al público si tenéis alguna pregunta, algún comentario. No me quería preguntar nada, ni amenazarme, ni nada. Preguntarle su dirección para... Pues entonces ponemos final a la presentación. Gracias por haber estado con nosotros. El libro, la trilogía la podéis encontrar en cualquiera de estos puestos, si queréis. Y aquí está Coti para firmaros también, si queréis que firme cualquier libro. Ha sido un placer estar con vosotros este ratito. Muchas gracias.